97.7 Nueva Vida también live en Facebook, en YouTube, nuestro canal Nueva Vida Radio y TV. Y además, claro, los canales 86 y 386 de Liberty. A esta hora de la mañana, la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Angie González. Buenos días. Sí, señor. Buenos días. Eso es. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Está todo bien? Sí, señor. Qué bueno. Estamos bien. Doctora, mande fuego, mande fuego. Mande fuego. Mira, vamos a hablar un poquito de... Hoy está como calmadita, ¿verdad? Hoy está... No, yo siempre estoy relax. Sí, es cuando empieza Tranquila. a calentarlo. Exacto. Yo empiezo suavecito. Y entonces después me voy agitando. Mande. Ustedes me agitan. Mande fuego. Ay. Sí, porque a alguien hay que echarle la culpa, tú sabes. Ay. Mira, quiero hablar de cómo podemos hacer para evitar un romance extramatrimonial. Okay. Wow. Tú sabes que hay mucha gente que no se involucran como tal en una cosa que le puedan llamar una infidelidad con conductas sexuales y ese tipo de cosas, pero sí se enredan en ese affair, en ese romance, que es más que nada emocional, una conexión emocional, y entonces ahí es donde se empiezan a dar unas comunicaciones, unos texteos, unos mensajes. Uno lo identifica mucho porque la persona entonces está muy celoso de su celular y lo lleva hasta el baño y ¿verdad? Guarda mucho de la privacidad de ese celular porque a través de sus equipos electrónicos pues la persona está teniendo unas conversaciones románticas con alguien fuera del matrimonio. ¿Okay? Y yo quisiera dar algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos evitar que esto nos ocurra. Lo primero es que tenemos que reconocer que una tentación no es pecado y que esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Nosotros somos seres sexuales, pero también somos seres emocionales. Y en la inmensa mayoría de los seres humanos se da la atracción por las personas del otro sexo, ¿no? Por lo tanto, usted tiene que reconocer eso como parte de su naturaleza y algo de lo que usted tiene que estar atento de ordinario. La atracción por otras personas nos puede ocurrir. La tentación de empezar a conectar con otras personas nos puede ocurrir. Pero la tentación en sí misma no es pecado. Y eso se da en cualquier edad. Eso se da a cualquier edad. Después que usted tenga un cerebro funcional, aunque usted esté encamado, le puede ocurrir. ¿Ok? Sí, no piensen que esto es solamente para las personas que tienen capacidad para un acto sexual. Es que casi siempre se le atribuye lo que tú describes a los jóvenes. No. O a personas que están estrictamente en una etapa joven de la vida. No. Esto le pasa a los jóvenes, a los viejos y a los más viejos. ¿Ok? Esto le puede pasar a cualquier persona porque tiene que ver con nuestro drive emocional, más que sexual. ¿Ok? Lo segundo es que la tentación no significa que algo anda mal en tu matrimonio. Y esto es bien importante. Cuando la gente empieza como que a conectar un poco emocionalmente con alguien fuera del matrimonio, lo primero que piensan es, pues debe ser que es que algo anda mal en mi matrimonio. Las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por algo. Es que no me he dado cuenta de que hay algún problema en mi matrimonio y por eso es que entonces me está agradando este compañero o esta compañera de trabajo. No. Nosotros no necesariamente tenemos que tener un matrimonio enfermo, pobre, para que podamos conectar emocionalmente con otra persona. ¿Ok? Lo tercero es que tienes que reconocer que estás en una batalla. ¿Ok? Si ya te estás vistiendo para agradarle a la otra persona, si te das cuenta de que escogiste tu mejor camisa, tu mejor blusita, ¿ok? Porque sabes que ese día esa persona va a estar en la oficina o va a pasar por el vecindario, ¿no? Si estás soñando con esa persona, si estás pensando qué vas a decir la próxima vez que la veas, ¿ok? Si ya estás en esa, pues ya pasaste de la tentación. Y ya estás trabajando, elaborando
lo que le podemos llamar la infidelidad emocional, ¿ok? Porque ya estás entrando en el proceso de un romance, de una conexión emocional con alguien. Ya pasaste de la tentación a la fantasía. ¿Ese proceso es consciente o parte consciente y parte inconsciente? Mira, yo creo que las personas, algunas están más conscientes que otras de esta realidad. Hay gente que de veras se da cuenta y dice, espérate, esto no me debería estar pasando, aunque no lo detengan. Se dan cuenta de que esto no debería estar ocurriendo, o estoy en peligro, esto está mal. Pero hay gente que del todo ni cuenta se dan de que esto está ocurriendo y lo ven como algo completamente normal, porque piensan que la infidelidad solamente ocurre cuando tenemos contactos físicos con la otra persona. Sí, y puede ser que no se planifique, ¿verdad? O sea, se dio, se fue despertando poco a poco, porque hay casos que se planifican. Voy a conquistar a esta persona. De la misma manera que usted no planificó enamorarse de su cónyuge. Ajá. Usted no salió un día a la calle y dijo, voy a conseguir un novio. Hoy es el día. Pero no existe el don Juan o la doña Juana que de manera casi deportiva. Claro, Ajá. pero ese es el que toma la iniciativa de conquistar. ¿Okay? Ese es el conquistador. Okay. Yo lo que estoy hablando es de esta persona, buena gente, que está casado, que está casada, Que está tranquilo. que está tranquilo, y de momento, pues, Aparece el don Juan. aparece el don Juan o la Ay. doña Juana. El doña Juana. La doña Sí. Juana, sí, oye, Sí, oye, porque son tremendas. son de ambas partes. Y entonces de momento pues se empiezan a dar unas dinámicas y tú vas sintiendo una atracción. No hay ningún problema con sentir una atracción. Ok. ¿Ok? O sea, hay gente que son atractivas, hay gente que caen bien, hay gente que se ven bien. ¿Ok? Sí, hay gente que somos. Exacto. O sea, Un tipo como tú. ¿Qué somos? Gente Irresistible, tú sabes. Entonces, pues, exacto. Sí. No es tu Hablemos culpa. claro, hablemos claro. Exacto, no es tu culpa. No es tu culpa, Fernán, por favor. No es tu culpa. Oye. Ay, Dios mío. Oye, pero una cosa es tú reconocer el atractivo de una persona, que esa persona te cae bien, y otra cosa es que ya tú empieces a fantasear en tu mente y en tu corazón acerca de esa persona y elaborar como novelita. ¿Ok? La película. Sí, la gente entonces empieza a hacer unas fantasías en su mente de esas cosas que no le cuentan a nadie sobre qué tal si yo tuviera un romance con esta persona. ¿Ok? Lo otro. Y entonces es bien importante. Usted puede estar metido en una fantasía y en un romance emocional, aunque usted no esté siendo correspondido por esa otra persona. A veces sí estamos respondiendo a unas iniciativas, a un galanteo, a una coquetería de alguien, pero a veces no. A veces solo nos sentimos atraídos por alguien y empezamos a fantasear con esa persona, y esa persona ni se ha enterado, Está ajeno. ni le interesa, y ni siquiera te va a corresponder. Pero tú estás ya en tu corazón trabajando con esa atracción. Y puede que esa persona que esté fantaseando hasta en su mente vea cosas. Sí, de momento empiezas a interpretar algunas conductas de la otra persona como si esa persona estuviera también interesado en ti. Mira, me miró, o mira, me saludó. Ok, la gente mira, la gente saluda. Exacto. No necesariamente significa. Se peinó diferente por mí. Exacto. Mira cómo se peinó hoy. Tiene que ser que porque sabía que yo venía para la oficina hoy. Sí. No, entonces nosotros empezamos a adjudicarles unos significados a unas cosas que no necesariamente significan eso. Doctora, y yo he notado, se da mucho en nosotras las chicas, hay hombres, yo no sé si es la naturaleza del hombre, en eso usted me puede decir, pero hay hombres que, mira, yo sé que hasta no lo hacen con mala intención, pero pueden estar hablando contigo y te miran. Sí. Como que te escanean, pero no es con mala intención, porque uno sabe identificar cuando es con mala intención. O sea, no con mala intención, sino con intención de enamorarte o algo así. Pero muchos hombres, yo veo que tienen esa costumbre, y probablemente hay mujeres que malinterpretan esas miradas. Los psicólogos hacemos eso. ¿Oh, sí? Sí. ¿De verdad? Nosotros, Ok. nosotros escaneamos a la gente. Ajá. Porque hay una diversidad de indicadores, de señales que uno Claro. persigue. Claro. ¿Ok? Oye, desde, por ejemplo, mirar si la persona tiene tatuajes, mirar cómo la persona está vestida. Ajá. Los psicólogos, por ejemplo, revisamos, especialmente en los adolescentes, revisamos si tienen marcas de que se cortan. Ajá. Sí, entonces, pues
pues tú estás hablando con tu cliente y tú buscas una manera discreta de poder ir observando todos esos detallitos. ¿Y eso, nunca se ha dado que un cliente malinterprete eso? a mí no me ha pasado, No, ajá. y por supuesto uno va desarrollando esta destreza Claro, de esa habilidad. hacerlo de una manera discreta, por ejemplo, en momentos en que uno, pues qué sé yo, tú le das en esa primera sesión, le das los documentos para el consentimiento y le dices, mira, por favor, lee este consentimiento y lo firmas para poder entonces atenderte. Y mientras la persona entonces está leyendo su documento y está firmando, pues entonces uno aprovecha y hace ese escaneo visual. Yo no Pero- sé si yo soy una cosa rara, doctora, discúlpeme, pero de verdad, yo muchas veces, yo soy como bien observador y muchas veces, a hombres y a mujeres, qué bonita esta cartera, qué bonita está esa cartera, qué bonito te queda ese peinado y a veces digo, uy, espérate, déjame tener precaución. Creo que esa precaución la tienen a mucha gente y yo a veces no la tengo pues sin querer queriendo, ¿no? Es que de verdad me parece que está súper nice los zapatos que trae o whatever, ¿no? Cualquier cosa que de pronto la otra persona pudiera pensar que es un piropo Claro. y no necesariamente es así, ¿sabes? Claro, yo creo que, mira, nosotros podemos hacerle un reconocimiento a la gente, ¿verdad? Y darle palabras de afirmación. Sí. Qué bien te ves hoy, qué bonita te queda esa camisa, lo que sea, ¿no? Uno tiene que buscar las mejores maneras de comunicarlo con respeto, estableciendo límites, estableciendo esa corrección de que lo que te estoy diciendo, o sea, no lo vayas a interpretar de otra manera. Y por supuesto, depende también de los niveles de confianza que tú tengas con esa persona. Porque si ya tú conoces a esa persona bastante, pues tú sabes que esa persona lo puede tomar o no lo puede tomar de tal o cual manera, ¿ok? Pero estableciendo los límites correctos, tú puedes incluso decirle a una persona, oye, tú hueles rico hoy, ¿te bañaste? Oye, sí, me gusta cómo huele tu perfume. ¿Qué perfume es ese? Porque no hay ningún problema con eso. Pero en la medida en que tú puedas comunicar con lo que expresas, también puedas comunicar tu intención. Que tu intención es clara, solo de reconocer algo agradable que notaste en esa persona en ese día. No, y que si esa persona ve que lo hace con todo el mundo, o sea, que es una costumbre ya de... Exacto, que no es algo exclusivo contigo. Exacto, pues Oye, siempre me lo dice nada más que a mí. Ajá. A los demás no se lo dice. Ajá. ¿Ok? Así que sí, uno puede reconocer a la gente, uno puede alabar diferentes atributos de la gente en la medida en que uno se asegure de que estableces los límites y la intención correcta. ¿Ok? Ahora, lo otro, no trates de convencerte de que esa persona no sería una buena pareja. Hay veces que la gente entonces cuando empiezan a fijarse en alguien fuera del matrimonio, el argumento que utilizan en esa batalla para espantarlo, dicen, ay, lo que pasa es que él de veras no sería un buen esposo. Y sí. Y si ese es el argumento y sobre la marcha te encuentras, wow, que sería tremenda persona, que de veras esta persona también es casado y es un gran esposo y es un buen papá y su esposa habla muy bien de él, pues de momento se te cae el argumento. Y tú mismo o tú misma vas a encontrarte con que, pues mira, estaba equivocado. De veras sí pudiera ser una buena esposa. De veras sí trata bien a la gente. Así que no trates de convencerte de que ese romance no debe proseguir porque esa persona no sería una buena pareja. Es que no tiene que ver con la expectativa de que esa persona pudiera ser una buena pareja. Tiene que ver con que tú estás casado. Ajá. Ya, punto y se acabó. Punto. Sí. ¿Ok? No tiene que ver con la otra persona. Pudiera ser el mejor marido del mundo, pudiera ser la mejor esposa del mundo, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú estás casado. Y eso no va, no se puede. Y punto, pues no puedes mirar para allá. Tú tienes esposo, tú tienes esposa. Y no importa quién sea la persona con quien tú en este momento te estés atrayendo o estés fantaseando, pues no puedes continuar elaborando ese sentimiento. Lo otro, establece límites claros y estrictos. No textees, no salgas con esa persona, no
nada. O sea, nada. Hay gente que entonces empiezan con el jueguito este de que no, lo que pasa es que tú sabes, yo no quiero hacerlo sentir mal, yo no quiero que se sienta rechazada, yo no quiero... Porque si lo hago con otros compañeros o con otros vecinos, pero con ese no, o sea, tú lo puedes hacer con otras compañeras de trabajo o con otros vecinos. Sí, que no te sientes así. Que no te sientes atraído, pero con el que te sientes atraído, no. Con los otros lo puedes hacer porque no te gustan. Pero con el que te gusta, con el que te cae bien, con ese que como que te revuelca el alma cuando lo ves, pues con ese no. Con ese tienes que establecer límites. Y por último, enfócate en tu cónyuge. Cuando te das cuenta de que te estás atrayendo hacia donde no debes, pues entonces intencionalmente enfócate en tu cónyuge. Ámalo. Mejora tu intimidad emocional, mejora tu intimidad sexual, ¿ok? Dedícale tiempo y busca ayuda, ¿ok? Para la mayoría de las personas, lo que tú acabas de describir es algo bastante fácil de hacer o demasiado difícil hacer. Depende de hasta dónde hayas llegado elaborando esa conexión emocional con la persona. Si logras darte cuenta en las primeras etapas, en los primeros días de, wow, cuando esta persona está cerca, yo me siento como distinto. Me gusta, me cae bien. Me doy cuenta de que estoy a diario trayendo a esa persona a mi mente o en la expectativa de verlo. Pues tan pronto ya estás en esas primeras reacciones, pues reconoce que estás sintiendo una atracción por alguien y trabájala de inmediato. Pero si la sigues profundizando, si sigues entrando cada vez más en ella y empiezas a fantasear y se empiezan entonces a dar unos coqueteos y unas conversaciones y unas salidas, mira, ya estás emocionalmente metido dentro de la relación, entonces ya da un poco más de trabajo. Y esto le puede pasar a una persona cristiana promedio. Cuando digo promedio es que no necesariamente es líder o predica o enseña. Le puede pasar a una persona promedio o a una persona que predica espectacular, que le puede ora y pasar ayuna. a todo el mundo. O sea, nadie está exento de lo que tú estás Le puede describiendo. pasar a todo el mundo, le puede pasar a cualquiera. Y usted tiene que entender que no tiene que ver ni siquiera con su espiritualidad. Hay gente que piensan que porque viven muy conectados con Dios y muy espirituales, No le va a pasar. no se van a sentir atraídos por otra persona fuera del matrimonio. Y pasa indistintamente al hombre como a la mujer. Correcto. Indistintamente. Correcto. Le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres, le puede pasar a cualquiera. ¿Y de qué son señal las mariposas? El estómago. Pues depende. Si tienes mucha acidez, pues debes consultar un gastroenterólogo. Depende de la chuleta de la noche Exacto, anterior. exacto. ¿Qué te Sí. comiste antes de acostarte? Exacto. O sea, que la gente romantiza mucho el asunto de lo que exacto. se siente. Yo siento maripositas en el estómago. Mira, lo que sea que tú sientas, que tú reconoces que es algo que tú en un momento dado sentiste por la persona con quien tú te casaste, pues de veras ya eso es una señal para que tú entiendas que debes ir poniendo límites en esa relación y reconectar con tu cónyuge. O sea, no trates de trabajarlo tú solito, no llegues a tu casa entonces a hacer distancia y a decir que tienes dolor de cabeza, que estás cansado, que te quieres acostar a dormir temprano, a prender el televisor y a desconectar de tu cónyuge. Si hay un momento en que tú necesitas reconectar, sentirte amado, sentir compañía, sentir intimidad emocional con tu cónyuge, es en ese momento, ¿ok? Trabájalo. No le tengas miedo, sobre todo si tú eres una persona que estás en posiciones de liderato en la iglesia, etcétera. Oye, pues no lo dejes para luego. Atiéndelo oportunamente porque esto le puede pasar a cualquiera. Tu experiencia es que todo aquel que vivió y las alarmas sonaron pero no se apagaron son los que finalmente sufren la consecuencia y los tienes luego en la consejería ya con un caso de un Sí. acto consumado y un desastre ya formado. O no de un acto consumado, pero tarde o temprano el cónyuge se empieza a dar cuenta de la desconexión emocional, del vínculo psicológico con otra persona, empiezan a sospechar infidelidad. Oiga, porque usted conoce a su cónyuge.
Usted sabe cuando su cónyuge está bien conectadito con usted y cuando no. Pero eso se da cuenta más rápido de la mujer que el hombre. Entonces, no necesariamente. No necesariamente. Y entonces, pues, el cónyuge entonces empieza a buscar. Y como dicen por ahí, el que busca encuentra. De momento, das con esas conversaciones a través de un teléfono, a través de un email, a través de lo que sea. De momento descubres que tu cónyuge tiene un segundo teléfono que tú no sabías. Y ese día, pues, qué sé yo, se te dañó tu carro, usaste el carro de tu cónyuge y sonó un teléfono en la gavetita y ahí tú descubriste. Wow, que tienes otro teléfono. Y ahí tú descubriste que tenía otro teléfono y en ese teléfono lo que hay son mensajes y mensajes y mensajes de otra persona. Y entonces, aunque nunca se hayan tocado, ya rompiste la confianza con tu cónyuge, ya dañaste tu matrimonio, tienes que terminar en un proceso de terapia para entonces poder restaurar tu relación matrimonial. Así que, mira, no llegues a eso. Protege tu matrimonio. Reconoce las señales que puedes tener en cualquier momento de la vida, seas más joven o más viejo. Reconoce las señales de que te está gustando otra persona y no lo veas como una cosa anormal. Esto es algo que puede ocurrirle a cualquiera, pero no lo desatiendas. Trabájalo. He escuchado para los que dan conferencias matrimoniales toda la vida que pueden estar más susceptibles aquellos que tienen ya 30, 35, 40 años de casado de caer en una situación como la que tú describes, porque ya los hijos se fueron, porque ya piensan de que están en otra etapa de la vida, que matrimonios en etapas más jóvenes. ¿Es así o no necesariamente? No, yo no conozco investigación sobre ese particular, pero te puedo decir que mi experiencia clínica no es así. No es así. No es así. En mi experiencia clínica, estas dinámicas se dan más entre la gente joven y se dan más entre la gente joven solo por los conceptos que tienen acerca del matrimonio. Y por esa manera como ellos se visualizan dentro del mundo social cibernético. La gente mayor, los boomers, tienen un concepto distinto de las relaciones de pareja y de la sexualidad. No es que a ellos no les pueda pasar. Los boomers no se visualizan dentro de ese mundo cibernético haciendo unas conexiones como las hacen aquellos que nacieron con un celular en la mano. ¿Ok? Y los que nacieron con un celular en la mano lo ven como conductas intrascendentes, recreacionales. En buen español, cuando tú los sientas en terapia, te dicen, pero es que eso no es nada malo. Es que eso no es nada. Si solamente estábamos hablando. Ah, pues bien. Okay. Así que hay un asunto de la cultura de esta generación, de cómo ellos visualizan las relaciones, cómo visualizan la intimidad, las relaciones de pareja, el matrimonio, esta expectativa de fidelidad a largo plazo que es muy distinta a la de la gente mayor. Por lo tanto, yo de verdad lo veo más entre la gente joven. Interesante. Wow. Gracias, Angie. Tremendo. Muchas gracias. ¿Dónde le conseguí? Si necesitas 15 segundos para mandar fuego. Mire, usted coge y me manda un mensajito de texto al 787-613-5908. Si usted sintió que esto es con usted o sobre cualquier otra situación, ¿ok? Pues 613-5908 para servicios psicológicos, y también estamos en Bayamón, en la avenida Los Millones, en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón, los domingos a las 10 de la mañana presencial. Gracias, doctora Angie Excelente, González. bendiciones. Fernan, mencionaste a un torero